Bueno, fíjese que el tiempo más complicado de mi vida que yo recuerdo fue el tiempo en el cual el Señor me... el Señor me llamó al santo ministerio. Tendría yo unos 17 años de edad. Y mi idea, mi gusto, mi anhelo era ser músico. Y en ese tiempo todavía muchos de los grandes ministros de la música cristiana, que hoy son mundialmente conocidos y que tenemos millones de copias escuchadas y vendidas y vistas de sus grabaciones y demás, eran un poquito más terrenales en aquel entonces y todavía había manera de toparnos por ahí en la calle, haciendo algo, comiendo algo. Eran otros tiempos, eran tiempos más tranquilos, más reposados. Y en esos tiempos en los que estábamos nosotros con la idea de ser músicos, ocurrió un acontecimiento que, perdóname que estoy viendo acá, pero estamos con lo del micrófono. Ocurrió un acontecimiento muy inusual en mi vida, un acontecimiento duro, dramático. Ya se lo he contado en otras ocasiones, no lo voy a repetir hoy, pero fue una señal clara de que lo que Dios quería de mi vida era que yo le sirviera en el ministerio de la palabra. A mí me impactó profundamente porque yo quería ser músico. O sea, y yo sí le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Perdón, pero yo creo que te equivocaste. O sea, yo no soy predicador, a mí hasta me da pena hablar en público. Estoy hablando en serio. Aunque usted no lo crea. Así me sentía yo. Y todo eso, amados, fue algo que a mí me llevó a reflexionar profundamente acerca de el significado del llamamiento, porque a mí el Señor me estaba llamando a algo, y en un momento dado yo estaba seguro, estaba convencido de que el Señor me había llamado también a otra cosa, porque le voy a decir cuál era la norma o la medida que yo estaba utilizando para poder determinar eso. Yo veía la necesidad, percibía la necesidad que yo, con el don que Dios me había dado, podía suplir, por un lado. Y por otra parte, también yo veía que lo que yo hacía tenía bendición para aquellos que lo recibían. Me estoy refiriendo al aspecto específico de la música. Yo llegué a una iglesia en la que, a pesar del tamaño enorme de la misma, Gerson debe saber de qué le estoy hablando, pues en ese momento en el grupo en el que yo estaba, que era el grupo de secundarios, no había alguien que tocara en la alabanza, se cantaba a capela. Me acuerdo que el hermano cantaba y cantaba bonito, por cierto, a capela, ¿no? Pero Dios me permitía servir ahí con la guitarra y tocar y cantar y además yo veía que era de bendición. Entonces yo me di, por eso, yo determiné por esa razón que ese era mi llamamiento, porque había el lugar para lo que yo hacía y además lo que yo hacía funcionaba y yo me sentía como que ya había encontrado lo que Dios quería para mi vida. Por eso cuando el Señor me llamó a predicar su palabra, yo dije, no, aquí hay un error, esto no es normal. O sea, yo conozco músicos como, bueno, no le voy a decir los nombres, pero los músicos que usted conoce bien famosos, que en aquel entonces, te repito, eran muy terrenales, y pues son mis amigos, entonces yo ahí puedo tener fácilmente contacto para poder crecer en el mundo de la alabanza y no sé qué. Total que el Señor, para no hacerle el cuento largo, me dijo, no te estoy preguntando, te estoy llamando a algo específico y tú decides si lo haces o no. El escuchar el llamamiento es una decisión personal, pero yo te estoy llamando a algo. Y ese llamado, con el paso de los años, se convirtió en mi razón de vivir, en mi razón de funcionar en la iglesia, en mi razón de caminar como ministro. Y conste que le estoy diciendo como ministro y en la iglesia, porque el resto de mi vida no está regida por mi llamamiento. El
el resto de mi vida está regida por mi relación con Dios. Y a eso es a lo que quiero llegar. Yo descubrí, cuando el Señor me quitó del mundo de la alabanza, sobre todo del mundo, no quiero usar una palabra que se malentienda, así que digamos del mundo de la alabanza de alto rendimiento. No quiero utilizar el término profesional porque alguno va a pensar que estamos hablando de dinero o de trabajo, de chamba. No. Cuando digo alto rendimiento me refiero a la excelencia que debe ser buscada en todo lo que hacemos para Dios. Yo me sentí por un momento, y créame que fue breve, gracias a Dios fue breve, me sentí por un momento despojado de mi identidad. Porque estaba enojado, porque yo decía, no, yo soy músico, y chillaba y le berreaba y hacía mi berrincho, ¿no? Yo soy bajista y yo quiero tocar y bueno, ¿para qué le cuento? Y entonces el Señor me llevó a predicar la palabra. En un momento y en unas circunstancias muy específicas, fue en un camión, iba yo con un amigo que algún día tal vez lo invitaremos a este devocional, su nombre es Oscar Sánchez, y yendo en el camión nos paramos a predicar, porque eso es algo que hacíamos todo el tiempo cuando estábamos jóvenes, nos paramos a predicar. En ese momento Oscar me dijo, no, yo toco, tú predica. Siempre lo hacemos al revés, pero yo creo que el Señor le habló. No, presta la guitarra y que me la quita. Y dice, yo toco. Tú predica, tú habla. Yo, ¿qué digo, Señor? En ese momento empezó a fluir la palabra de bendición, la palabra de salvación, la palabra que transformó vidas. Y no venía de mí, se lo prometo, yo se lo aseguro. Alguna persona podría decir que estoy diciendo algo que no es cierto, pero que era yo el que estaba hablando, se lo digo. Era el Espíritu de Dios que me estaba dando la palabra, no eran mis palabras. Yo nunca hubiera podido hacerlo, yo tenía pánico escénico, yo hasta para exponer en la escuela me ponía nerviosísimo. Y fue impactante el resultado de ello, porque nadie me hizo caso. Fue muy impactante porque normalmente 2 o 3 personas levantaban la mano y recibían al Señor. Nadie me escuchó. Todo el mundo así como sordeaditos. Aparentemente, así es. Total que me sentí fracasado. Dije, no, esto no es para mí. Ya ves, Dios, como yo tenía razón, te equivocaste. Y nos bajamos del camión, ahí en la colonia Avante, allá en el sur, íbamos hacia la casa de mi amigo Oscar. Nos bajamos del camión y bajaron algunas otras personas. Y de repente se nos acerca una señora con un niño, que no hizo ni gestos en el camión, ni gestos hizo él, pero se nos acerca y nos dice, oiga muchachos, sí, ¿pueden orar por mi hija? Es que está enferma. Pues bueno, y oramos por ella. Sale, gracias. ¿Dónde se reúnen? Ya le dijimos dónde y demás. Hasta ahí quedó. Yo no hubo en ese momento ninguna declaración de que, es que mi niña sanó, nada. Gracias por la oración. ¿Dónde se reúnen? Se fue. 2 semanas después, estando en el culto general en la iglesia, se levanta una mujer cuando dijeron, ¿quién tiene un testimonio de las cosas que hace Dios? Y pasa al frente esta hermanita. Y era ella, era esta mujer a la que nosotros compartimos. Y nos dice, es que yo iba hacia mi casa en el camión y pues iba yo muy triste porque me habían dicho que mi hija tenía una enfermedad mortal. Que ya no le dan mucho tiempo de vida, pero yo vengo porque la semana pasada le hicieron una serie de estudios y me dijeron, esto es algo muy raro, yo creo que nos equivocamos porque la niña no tiene nada, la niña está sana. Y dice, y pues unos jovencitos que iban en el camión y que hablaban de Dios, predicaron y me dieron esta dirección y estoy aquí para darle gracias a Dios porque sanó a mi hija. Entonces entendí lo que quería decir llamamiento. Entendí que ser llamado por Dios no es que te dé dones o aptitudes. Ser llamado por Dios no es que te dé gusto, que te dé placer, que te sientas bien por hacer aquello para lo que Dios te llamó.
El llamamiento no es que el Señor haya visto en qué eres bueno y te haya puesto a hacer lo que mejor haces. El llamamiento es que la soberana voluntad de Dios se manifieste en este mundo a través de quien Él quiere y frecuentemente en la persona menos indicada, de acuerdo con sus aptitudes y de acuerdo con su forma de ser y de vivir, para que quede perfectamente claro que el que hace la obra es Dios. Porque si probablemente el Señor hubiera llamado para el lugar en el que hoy tengo el privilegio de servir a un gran orador, a un gran maestro, a una persona de muchas aptitudes, entonces alguien podría pensar que esta persona es muy capaz y que por eso lo hace bien. Pero yo puedo decirle con certeza que estoy aquí, yo que no soy bueno para las cosas que hago, y Dios sin embargo me respalda para que quede claro que el que lo hace todo es Él. Amén. Y el llamamiento de Dios, no crea que es para unos cuantos. El llamamiento de Dios no crea que es solamente para aquellos que ejercen un ministerio primario, como un servidor que tiene el privilegio de funcionar, de tener la función de pastor en una iglesia. El llamamiento de Dios es para todos. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo 1:9, diciendo acerca de Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Se lo leo otra vez. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda a Timoteo 1:9. Es un llamamiento que no está relacionado con lo buenos que somos, con las ganas que le echamos, con lo hábiles que somos para lo que Dios nos llamó, sino conforme al propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Y qué es una gracia? Una gracia es un regalo que no merecíamos, pero que Dios nos dio. O sea, no es algo nuestro, sino algo que proviene del cielo. Amén. Y hoy yo quiero decirle a usted que me está escuchando que usted tiene un llamamiento de Dios. Usted que me está escuchando atrás de esta cámara está llamado por Dios y está llamado a algo que no tiene que ver con lo que usted cree que puede hacer. Está llamado a aquello que Dios quiere hacer en este mundo con su iglesia, y si a usted Dios lo llamó, Dios lo va a usar. Amén. Dios lo va a capacitar. Dios se va a glorificar a través de su vida y el mundo va a ver excelencia, pero ellos tal vez no sepan, aunque van a aprender que esa excelencia proviene del Espíritu Santo y no de que seamos nosotros bien buenos para lo que hacemos. Esa es la esencia del verdadero llamamiento. Esa es la esencia del llamamiento que proviene de Dios. El llamamiento que proviene de Dios, nosotros lo encontramos, nosotros lo podemos discernir, no en nuestra capacidad, no en nuestras aptitudes, no en nuestra forma de ver la vida o en nuestra forma de afrontar los problemas, sino en el propósito que Dios tiene, a pesar de nosotros mismos a veces. En mi caso así fue a pesar de mí. ¿Sabe qué fue lo más maravilloso de todo? Que Dios encima de todo me dio el privilegio de seguir tocando, aunque ya no profesionalmente o ya no de tiempo completo como músico, pero hasta el día de hoy tengo el privilegio de poder, a veces cuando predico, culminar mi sermón con un canto al Señor, o ministrar el corazón a través de la música, o compartir con usted una alabanza que tenga una significación muy especial de acuerdo con lo que Él ha dispuesto para un día o para una situación determinada. A través de este espacio hemos compartido muchas alabanzas muy bonitas, algunas muy actuales, otras muy viejitas, y todas ellas un día inspiradas por Dios, algunos de sus siervos, y hoy para nosotros como un rema, repetidas para que la palabra llegue a nosotros en el aquí y en el ahorita. ¿Cuál es su llamamiento, hermano, hermana?
No le estoy preguntando qué le gusta hacer. No le estoy preguntando para qué es bueno o qué le sale bien. Le pregunto, y yo sé que no me va a poder contestar fácilmente a lo mejor, pero le exhorto a que le pregunte a Dios, ¿cuál es su llamamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con su vida? ¿Por qué Él lo va a hacer? No le está diciendo Dios, ponte a hacerlo tú. Dios te está diciendo, dame la oportunidad de conducir tu vida y yo lo voy a hacer. Uno de los llamamientos más impactantes que hay es el de Moisés. Sí, era un hombre culto, bien preparado, en las grandes universidades de Egipto. Y lo aventaron a cuidar cabras y borregos peligüeyes en el desierto durante 40 años a ese erudito para enseñarle lo que tenía que aprender, que era pastorear los rebaños de Dios. 40 años, para que se olvidara de todo lo que había contaminado su corazón, haciéndolo creer que él era bueno. Después se reveló su maldad. Moisés fue un homicida, mató a un hombre. Y durante mucho tiempo se arrepintió. Y durante mucho tiempo debe haber llorado lágrimas amargas mientras cuidaba las ovejas de su suegro. Pero durante ese tiempo, Dios lo convirtió de ser un hombre iracundo, violento, agresivo, en el hombre más manso sobre la tierra. Y la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es poder bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Usted de qué forma está siendo llamada? ¿Cómo es que Dios está a usted enseñándole? ¿A qué rebaño lo mandó a trabajar? ¿A dónde lo puso usted a ser discipulado, a ser pulido, a que se olvidara de lo que usted cree que es o de lo que usted cree que sabe para aprender lo de Dios? No diga, es que yo no tengo propósito. No diga, es que yo no sirvo para lo que Dios me llamó. Mejor pregúntese, ¿qué falta por hacer en mi corazón para que Dios pueda usarlo y sea Él quien se manifieste? Camine, no se detenga, camine en el camino de Dios. Ande en las sendas del Señor. Deje que Dios haga las cosas. Confíe en Él. Confiar en Él es decir, ok, yo voy a hablar, me voy a parar. Y probablemente le pase como a mí y nadie lo pele. ¿Y sabe qué? Con todo y eso, ahí es donde Dios se va a manifestar en su vida, de la forma menos pensada, aunque tal vez tenga que enseñarle una lección de humildad y al principio parezca que no le escucha. Medite acerca de esto y no lo deje caer en saco roto. Pregúntese acerca de su llamamiento y sígalo. No va a poder tomar una mejor decisión en su vida.